Ola, somos En Tres Vistas, estamos na cidade da Coruña para preguntarlle aos cidadáns que opinan sobre as próximas eleccións á Xunta de Galicia. Aquí vos deixo coas entrevistas dos meus compañeiros. Tes pensado votar este domingo nas eleccións? Sí, teño pensado votar. Sí, yo ya voté, de hecho. Sí, sí, por supuesto. Sí, tengo pensado votar, aún no lo hice, pero tengo que hacerlo. Pues no, porque celebra su cumpleaños. Pero hay que pedirlo por correo, como hice yo, ya está. Sí. Sí. Sí, claro. Sí, por supuesto que sí. Cambiou a situación actual a maneira na que vai facer? Pensa facelo por correo ou leválo preparado ali ao momento? Pues llevarlo preparado. Presencial. Vou a collerlo ali. A verdade é que, bueno, tocoume de presidenta na mesa electoral, entón non teño outra opción que ir. Presencial. ¿Y quiere compartir con nosotros con quién? Sin duda. PP. Bueno, yo mi voto es del BNG. Sí, bloque. Sí, siempre voté al partido, al bloque nacionalista gallego, siempre. Desde que empecé a votar, siempre voté al mismo partido. Yo sí voy a cambiar porque es la primera vez que voto en Galicia y tengo que leerme así un poco qué ofrece cada uno, pero probablemente vote A bloque. Al bloque. Sí, voy a votar al BNG. Nas eleccións xerais que votei a un partido e agora vou cambiar a outro un pouco porque fun collendo máis información, pois informándome un pouco máis, que ao final é un pouco no que consiste a política, non? E a nosa responsabilidade como cidadáns. Sí, sí, al PSOE. Yo no voy a decir a quién, ¿eh? Eso no. Ay, a mí si me preguntas te lo contesto, Bueno, ven, tú vamos, verás. ¿eh? Pues si quieres contestar, lo... Yo soy del PP, a mí me fijo. Pues al Partido Socialista, así de claro, sí. No tengo ni idea. O sea, tengo claro los partidos que no quiero votar, pero no sé a cuál quiero votar. En todo caso, pues... O sea, sé que a Vox, por ejemplo, no votaría nunca. ¿Qué tema político os interesa más? ¿Economía, el trabajo, la educación, sanidad? Yo creo que empezaría por la educación, pero porque creo que es algo que falta bastante en este país y a partir de la educación pues puedes tocar todos los demás ámbitos y que creo que no se pueden tocar a partir de los demás. Entonces pues yo empezaría por el de la educación siempre. Sí, considero que el tema de la sanidad es un punto importante a tocar en sea el partido político que sea, porque nos ha pillado el toro y ha estado muy poco evolucionada la cosa. Y si volviera a pasar un rebrote en octubre o noviembre, pues que estemos más preparados. Sobre todo la inseguridad en el trabajo, pero no es de ahora, es de hace ya tiempo, y ahora peor, claro. Primeiro é o tema de sanidade co problema da pandemia que temos. E iso arrastra un problema económico moi gordo, non só a corto plazo, sino tamén a medio e a largo plazo. Bueno, para mí lo más importante ahora mismo es el trabajo y la sanidad, desde luego. Bueno, y la educación, pero la educación lo fue siempre y es una puta basura, entonces... Preocúpame sobre todo a privatización de todos estes sectores dos que ti falas, que se está levando a cabo agora ca dereita, tanto ca sanidade, que se están privatizando moitos servicios, tanto ca educación, pois sempre tirei máis polo público, pareceme que todo isto debe ser público. Bueno, como educadora social, futura educadora social e como muller estou moi interesada todo no tema social, sobre todo de feminismo, entón cando a hora de saber a que partido votar, pois sí que para min é moi importante todo tema social, non? E voto un partido que realmente lle interese todas as causas sociais e que realmente teña un interese de verdade, porque moitas veces falamos isto do moralismo, non? Que se fala das causas sociais un pouco por quedar ben e non porque de verdade sexa de interese para o partido. Que Galicia considero que necesita un cambio y creo que es importante eso, que tengamos un cambio y que no vivamos con esta pequeña dictadura que estamos ahora mismo. Lo que yo pido a los políticos es eficacia. Nada de imagen, ni nada de charlatanería, ni nada de eso, no. Que resuelvan problemas y que las cosas vayan lo mejor posible. Sanidad y educación. Cultura, educación. Educación. Respeto sobre todo a las personas mayores, que nos merecemos un respeto más que la gente joven, por la edad que tenemos. Sí, por supuesto la sanidad, ¿no? Que estaba bastante recortada y bastante abandonada a nivel general, ¿no? Unha pregunta así para terminar. Cree vostede que todo o mundo debería ter dereito a votar? Todo o mundo no. Todo o mundo non? No. Vamos, eu considero que é unha cousa, dicir, o mismo que se fai unha enquisa para algo e lle fan unha pregunta a un tío que vai a un psicotécnico, hai xente que non saben, o sea, votan
porque votan, pero non saben nin o programa, nin se enteran, nin nada, votan por inercia. Sí, por supuesto. Pues matiz, todo el mundo español. Por suposto. Sí. Incluso por poñelo máis difícil, xente que está no cárcere, cree que debería ter dereito a votar? Por suposto. Independentemente de condenas e de todo. Sí, independentemente de todo, o voto ten que ser libre para todo o mundo. Sí, creo que sí, que todo el mundo debería tener derecho al voto. Lo que pasa es que creo que debería haber partidos que deberían de estar prohibidos. Eso, o sea, si hubiese... O sea, si los partidos todos fuesen decentes, todo el mundo tendría derecho a votar. Lo que pasa es que considero que Vox debería estar prohibido. Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Una democracia al fin y al cabo es eso, así que sí. Yo iba a decir, o sea, efectivamente lo mismo, todo el mundo tendría que tener derecho a votar, pero no todo el mundo debería votar. Sí, por suposto. Sí, eu creo que como é un dereito, ti podes decidir escollelo ou non, é dicir, respeto tanto a xente que quere votar como a que non, pero sí que creo que todo o mundo debería ter o dereito de poder, polo menos, elixir a quen votar e se quere ou non quere votar. Hombre, sí, si no la democracia no tiene sentido. Claro, es que es un tema un poco complejo, pero bueno, en principio sí, yo creo que todo el mundo tendría derecho a votar. Yo sí, Bueno, yo sí, siendo españoles. Bueno, es que... Ay, bueno, soy españoles, claro. vivo en España, también No, es que tienes no a está muy votar. enterada, no está muy enterada. Ay, no sé por qué, no me parece que sí, porque a mí me parece muy normal que el voto. porque Ya, van ya, a todo, votar. aquí todo el mundo anda. Aquí que entre de todo... No, no. Ay, bueno. Yo no, ¿eh? Yo sinceramente, Pues como somos esas hermanos y materias, desde el punto de vista humano, hay que reconocer que, claro, todos somos hijos de Dios, Claro. pero claro, es que Tenemos unos todos derechos. nos atiborramos de extranjeros. Sí, por supuesto que sí, yo creo que sí, ¿eh? Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, o sea, que todo el mundo tiene derecho a elegir quién quiere que le gobierne, ¿sabes? Independientemente de... O sea, teniendo en cuenta de que haya leído bien los programas de cada partido y que sepa realmente a lo que está votando, ¿sabes? Que sepa las consecuencias que va a tener y que sepa lo que está votando. Habría que abrir un poco la mano desde el punto de vista, a lo mejor. Abrir un poco la mano en el sentido de que puedan votar también, incluso a lo mejor bajarlo a 16, luego tema de gente que está en el extranjero desde hace años también, y gente que lleva aquí X años y a lo mejor todavía no han conseguido la nacionalidad, que también llevan 4 o 5 años poner una medida que pudiera ampliarse así más el voto. Ata aquí as entrevistas de hoxe, esperamos que vos gusten, que os suscribades ao canle se os mola e vémonos no próximo vídeo.